Buenas noches, bienvenidos sean a una emisión más de Go to Sleep. Lo que estás por ver es una historia de las más escalofriantes que recientemente se dio a conocer. Se solicita discreción. El asesino de la bolsa de basura. Patrick Kearney, conocido como el asesino de la bolsa de basura, descuartizó a 21 jóvenes y niños, con los que practicó necrofilia y los arrojó en bolsas de basura en la carretera. Patrick Wayne Kearney nació el 24 de septiembre de 1939 en Los Ángeles, en una familia de clase media con 3 hijos. Él era el hermano mayor, y su niñez fluyó normal salvo por un detalle que le impresionó mucho ver cómo su padre sacrificaba a cerdos disparándolos detrás de una oreja. De adolescente quiso imitar los pasos de su padre y empezó a ejecutar a los cerdos por su cuenta, para después revolcarse sobre la sangre y los intestinos. Con los años, y una vez iniciada su carrera criminal, esta forma de matar se convirtió en su modus operandi. A esto también hay que sumarle el comportamiento que desarrolló en su época estudiantil. El acoso sufrido por sus compañeros de clase, lo hizo volverse retraído y albergar fantasías donde soñaba con matar a sus agresores. Antes de iniciar su carrera delictiva, Patrick se graduó en ingeniería y trabajó para una empresa proveedora de las fuerzas aéreas. Allí conoció a David Hill, con quien empezó una relación sentimental y el cual estaba casado con una mujer, y que decidió abandonarlo todo por Patrick y se mudó a California. Pero los celos y las continuas peleas llevaron a la pareja a la ruptura y a que David se reconciliase con su esposa, y la separación fue el detonante para el inicio de la carrera sanguinaria de Patrick al sur de California y México, cuyo primer crimen lo perpetró en 1962. La primera víctima fue cuando Patrick Kearney conducía su motocicleta por la autopista cuando, a lo lejos, vio a otro joven pedir ride y no dudó en invitarlo a subir, y el desconocido aceptó sin vacilar, pero aquello sería su sentencia de muerte. Horas más tarde, su cadáver, mutilado y en pedazos, fue encontrado en una bolsa de basura a un lado de la carretera. El joven fue degollado, violado post-mortem y desmembrado. Desde ese momento, esa zona de California se convertiría en el cementerio del denominado The Trash Bag Killer, asesino de las bolsas de basura, uno de los criminales más peligrosos en la historia negra de los Estados Unidos. Los siguientes meses Patrick mató a otros 2 jóvenes más, pero después de reconciliarse con David tuvo un tiempo sin matar a nadie, hasta 1967, en donde disparó, sodomizó, degolló y desmembró a un hombre al que asaltó en su propia casa y metió en la bañera. Una vez muerto, Patrick extrajo la bala del cráneo de la víctima para eliminar cualquier rastro y enterró el cuerpo detrás del garaje. 7 años después, emprendió la última ola de crímenes. Pero esta vez, el joven había perfeccionado su técnica para conseguir víctimas más vulnerables y difíciles de identificar. Más de una veintena de los que mató eran jóvenes y adolescentes dedicados a la prostitución y que trabajaban en bares de ambiente o zonas de Los Ángeles, y otras de sus víctimas eran niños entre los 5 y 8 años a los que engañaba para que subieran a su automóvil. El modus operandi casi siempre fue el mismo: los subía al coche, conducía por la autopista y los disparaba a quemarropa. Se aseguraba de no rebasar los límites de velocidad para evitar ser detenido. Después, al llegar a una zona apartada, Patrick practicaba necrofilia con los cadáveres. Después los degollaba con un cuchillo, y entonces, daba comienzo al ritual de desmembramiento. Una vez terminado, que podía durar varias horas, metía los restos en bolsas de basura y las lanzaba a un lado de la carretera, en zonas próximas al desierto. Así fue como Patrick Kearney se ganó los apodos de Trash Bag Killer, asesino de las bolsas de basura, o de Freeway Killer, el asesino de la autopista, y pasó a convertirse en el asesino en serie más peligroso de los Estados Unidos. El reguero de víctimas halladas por las autoridades llevó a la conclusión de la existencia de un asesino en serie operando en la zona, cuyo perfil era el de un asesino de homosexuales. La detención de llevó a cabo cuando cometió un error: mató a un conocido de su novio David Hill, el adolescente John Lamay, de 17 años, con el que había coincidido en el gimnasio. Y habían quedado de verse en el domingo del asesino. El domingo 13 de marzo de 1977 a las 5:30 p.m., John Lamay tocó el timbre del departamento de Patrick y David y, ante la ausencia de David, el ingeniero decidió invitarle a ver la televisión mientras esperaba. Sin embargo, sorpresivamente Patrick cogió su pistola y disparó al muchacho en la nuca. Murió en el acto. Después, el criminal llevó a cabo el mismo procedimiento que con las anteriores víctimas y se deshizo de los restos en el desierto, que fueron localizados 5 días más tarde. Una vez que la policía identificó el cuerpo, interrogaron al círculo más cercano de la víctima y descubrieron 2 datos importantes. Por un lado, que John era un habitual del ambiente gay, y por el otro, que este había contado a su compañero de piso dónde y con quién había quedado aquel domingo. Las pistas llevaron automáticamente al domicilio de Patrick y David, quienes ya habían ido a El Paso tras lo ocurrido con John. Ahí,
Los agentes hallaron una sierra eléctrica ensangrentada y varias muestras de cabello y manchas de sangre que coincidían con el ADN de la víctima. Y se emitió una orden de búsqueda y captura contra la pareja y se difundió su imagen por todos los medios. Patrick y David decidieron entregarse en la oficina del sheriff de Riverside y, al ver su cara en el cartel de Se Busca, lo señalaron y dijeron, «Somos ellos». Durante el interrogatorio fue Patrick quien llevó la voz cantante y quien se culpó de una treintena de crímenes, incluido el de John, y llevó a los investigadores a 6 lugares en la frontera entre California y México para mostrarles dónde se había deshecho de los cuerpos, pero solo se recuperaron una docena, pero su confesión sirvió para acusarlo de un total de 28 asesinatos en primer grado. En su declaración Patrick confesó que mató porque le excitaba y le daba una sensación de dominio, y el informe elaborado por un psiquiatra concluyó que estaban ante un asesino con dotes de genio, dado su coeficiente intelectual de 180, por eso las autoridades tardaran tanto tiempo en arrestarlo, ya que Patrick sabía muy bien cómo cubrir sus huellas y evitar a la policía. David Hill, novio del acusado, fue absuelto. Patrick Kearney fue condenado a cadena perpetua. La justicia tan solo logró demostrar 21 asesinatos de los 28 iniciales, porque del resto no pudieron obtener evidencias físicas fiables para acusarlo. De este modo, el asesino de las bolsas de basura fue enviado a la prisión estatal de Bull Creek, California. Su declaración de culpabilidad le valió salvarse de la pena de muerte.